noches, mis queridos hermanos. Esto sí me está sonando, ¿o no? Así bien. Bueno, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una noche más también aquí en la tierra. El apóstol Pablo decía que estar allá es mejor, pero aquí es más necesario, ¿sí? Pero pues Dios también tiene un propósito especial con la vida nuestra y estamos bajo su voluntad. Qué bueno, hermanos, tenerles nuevamente y estar esta noche por segunda ocasión aquí para compartir la palabra del Señor y seguir estudiando el tema de la profecía. Pues la verdad, lo que estamos haciendo son inducciones, pasamos por el material así rapidito, quedan muchos textos por leer, pasajes para que ustedes en su casa sigan refrescando. Las notas que se están presentando en las diapositivas son apenas la guía, una guía general, pero no tienen todo el material que está en las notas que ustedes tienen. Así que es necesario que las examinen en su propia casa y sigan trabajando en ese tema especial. Oramos al Señor una vez más para encomendar este rato de estudio y les felicito, hermanos, por ya hacer ese hábito. Ya es un hábito de en el año sacar una semana que ustedes tienen para estudiar, para juntarse a estudiar la palabra del Señor. Eso es una práctica muy hermosa que hay que desarrollar, que hay que mantener, porque son cosas hermosas para la iglesia del Señor, estudiar la palabra de Él. Señor, qué bonito en esta noche estar nuevamente disponibles para estudiar tu palabra. Y oramos para que sea el Espíritu Santo a través de tu palabra, dirigiéndonos en esta noche, Señor, y dándonos la iluminación para poder comprender la verdad bíblica y también el Espíritu Santo aplicando esa verdad a nuestra propia vida. Solo tú sabes las necesidades que tenemos intelectuales y en todas las áreas de nuestra propia vida, y queremos que la palabra de Dios sea esa motivación para nuestra propia vida en esta noche. Oramos dándote muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hay dos textos clave y de esos quiero leer, que leamos esta noche el primero. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, dice ahí del verso 13 del capítulo 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos iremos adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así o de esa manera estaremos siempre con el Señor. Hoy vamos a tratar el tema sobre el arrebatamiento, o sea,
el traslado, arrebatamiento o traslado de la iglesia, ¿sí? Eso, a algunas personas no les gusta el término arrebatamiento, aunque es bíblico, pero si no le gusta ese, use el traslado de la iglesia. Es el momento del Señor trasladar su iglesia. Y hay algunas cosas generales que quiero que toquemos esta noche. Entonces, esperemos agotar el tema y esa pues es la tarea de esta noche. Vamos a agotar el tema del arrebatamiento y luego nos vamos a dormir, ¿sí? El término, hablando de lo que es el arrebatamiento o lo que es ese traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Ese término usado es el término arpazo o arpagizómeta. Esas son palabras griegas donde sale allá ese término que se utiliza allí y su significado es atrapado o quitado, y también indica la acción rápida y fuerte. Es el tiempo rápido y fuerte o poderoso. Significa también agarrar, raptar, apoderarse de, tomar para sí algo. Del latín es el término raptus, que indica también transportar de un lugar a otro o hacer un acarreo. Es mucho, la palabra acarreo la utiliza uno mucho, ¿sí? Le hago un acarreo, le llevo el trasteo o lo que sea de aquí a otro lado. Implica entonces el término arrebatamiento una acción rápida y poderosa para llevar los suyos a su presencia. Algunas personas, también el término rapto como en latín significa robar, y a algunos teólogos no les gusta la palabra rapto porque el Señor no viene a robar nada, porque lo suyo uno se lo lleva a la hora que quiera y cuando quiera, porque es de uno. Entonces no se va a robar nada el Señor. Pero por eso uso la palabra también traslado. Arrebatamiento es el tiempo en que el Señor arrebatará o elevará a los suyos de la tierra para estar con Él en su presencia. Es parte de lo que Juan 4:3 el Señor dijo: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y os tomaré para mí mismo, y esa os significa y los tomaré a ustedes, los recibiré para mí mismo, o sea, para Él. Eso es lo que dice Juan 14:3. En 1 Corintios 15, 51 al 54, nos enseña la palabra allí que los creyentes vivos van a sufrir una transformación, o lo que llamamos muchas veces metamorfosis, un cambio. Y en este nuevo estado glorioso, entonces todos los redimidos o transformados y resucitados se unirán corporalmente con Jesucristo. Eso es lo que se llama entonces el traslado o el arrebatamiento. Ese es ese acto de ser tomado por el Señor. Es incluso que hay una cantidad de términos en la Biblia, de pasajes que hablan de ese término. Recuerda en 2 Corintios capítulo 12
donde dice que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Es el mismo término de arrebatamiento aquí. Fue trasladado, fue llevado al tercer cielo. ¿Qué relación tiene con el creyente y cómo afecta la vida de cada creyente el arrebatamiento? Este evento tiene directa relación con el creyente, puesto que esta promesa del arrebatamiento es directamente para la iglesia, ¿sí? Y vuelvo a enfatizar Juan 14:3, donde dice: si me fuere, les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré, los recibiré a ustedes para mí mismo, o sea, para Él. La oración de Cristo en Juan 17, el verso 24, ese es un pasaje también bastante importante. En el capítulo 17, el verso 24, que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, los que me has dado, yo quiero que estén conmigo. Y ese es el plan de Dios, que pasemos la eternidad con Él. Por ahí en Apocalipsis capítulo 4, recuerda que en el trono que está establecido en el cielo hay uno sentado, que es Dios el Padre. Pero hay 24 tronos alrededor del trono principal, ¿sí? Y lo ocupan 24 ancianos. Y por ahí en algunas apartes que tengamos por ahí más adelante, pero esos 24 ancianos parecen ser la iglesia del Señor, porque es el único cuerpo que ya va a estar resucitado. Y recuerde que tenían coronas, las estaban echando delante del Señor allá. Entonces son los tronos alrededor del trono, que tiene que ver con la posición de la iglesia en las edades futuras. Yo quiero que donde yo estoy, ellos estén al lado mío, que me estén rodeando ahí. Esa es una de las promesas hermosas. Y en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17, pues también así estaremos siempre con el Señor. O sea, el propósito es de llevarnos para estar siempre con el Señor. En este evento, el arrebatamiento, este evento afecta positivamente la vida del creyente, produciendo en cada creyente una actitud expectante, puesto que es su esperanza bienaventurada, según Tito 2:13. El hermano Israel hacía mención, recuerda, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, eso motiva al creyente, estimulándole así en todas las áreas de la vida cristiana. Como dije anoche, a ser diligente, a ser santo, a ser sobrio y a confiar en el Señor y a mantener una vida firme y estable delante de Dios. Eso es lo que
Apocalipsis. ¿Alguien me lee Apocalipsis 16:15? Ese es un versículo que aparece, se llama como un oasis en medio del desierto. Apocalipsis 16 habla de los juicios de Dios que van a caer sobre este mundo. Pero el verso 15, hay un paréntesis y consuela. Y es donde dice allí que, hablando de la venida del Señor, vuelve y me lo lea. ¿Cómo es que me dice otra vez? Ajá, está hasta en rojo, sí, en la Biblia mía. He aquí, yo vengo sorpresivamente. Dichosos, felices, los que velan y guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Recuerda que eso habla especialmente de se dice de las custodias del templo judío, que era muy custodiado, y los soldados, cuando estaban custodiando allí, se dice que a deshora de la noche un mayor de ellos salía, y cuando estaba dando vueltas por ahí mirando a ver qué está pasando, cada persona que estaba vigilante tenía que ir y hacerle las venias a ese mayor para demostrar que estaba completamente sobrio, despierto, y que no se le pasaba nada por encima. Pero si ese mayor pasaba y encontraba a ese vigilante dormido, entonces tenía dos alternativas. Uno, mandarlo matar, la muerte, era una pena de muerte. O segundo, era que llevaba fuego llevaba fuego y le prendía fuego a los vestidos. De tal manera que cuando él se despertaba en llamas, ¿sí? Todo quemado, sus vestidos y él también. Y al otro día tenía que presentarse al batallón, o desnudo o con los vestidos quemados, y ya pues iba a ser el hazmerreír de todos allá, pasar la vergüenza delante de todos, porque no se había portado como debía portarse. Por eso se hace ese versículo allí, se llama la atención al creyente para que el creyente viva realmente vigilante, pendiente de la venida del Señor. ¿Cómo es el arrebatamiento? Y aquí me gustaría que lean conmigo otro pasaje que tiene que ver con el arrebatamiento, y es 1 Corintios capítulo 15, el verso 51 al 58. Dice así la palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción, los muertos, y esto mortal se vista de inmortalidad, los vivos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, los muertos hayan resucitado. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, los vivos hayamos sido transformados. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias a Dios, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es un pasaje muy bonito que nos muestra y termina diciendo, en vista de eso, lo que va a pasar. Recuerdan que el evangelio que predicamos se fundamenta en 1 Corintios en 3 grandes cosas: la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la venida de Cristo Jesús. Son las 3 cosas que le dan vida, que le dan razón de ser a nuestra fe, y es lo que nos mantiene creciendo en el Señor. Por eso estos pasajes aquí, hay una serie de cualidades que es bueno mirar. Uno, que el arrebatamiento es un misterio. ¿Recuerdan que misterio qué es? Es una verdad que se mantuvo oculta durante el Antiguo Testamento, en los antiguos tiempos, pero que fue manifestada en los postreros tiempos. Efesios 3:5, si alguien tiene Efesios 3:5, ese nos explica lo que es ese misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ajá, misterio que en otro tiempo no se fue dado a conocer. Entonces, la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. Por eso no había iglesia en el Antiguo Testamento, había congregación, asambleas y cosas así, pero la iglesia, la manera del Nuevo Testamento no la había. Cristo Jesús dijo en su época que la iglesia era una profecía: edificaré mi iglesia, porque no había iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés. Efesios nos habla del desarrollo de ese misterio. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, como un misterio nació, como un misterio creció, pero como un misterio también desaparecerá. Porque he aquí, les digo, un misterio. El arrebatamiento es un misterio. Una verdad no enseñada en el Antiguo Testamento, pero enseñada en el Nuevo Testamento, la iglesia, para la iglesia. Pero también es un hecho instantáneo, es algo temporal que sucede en el tiempo, pero al mismo tiempo algo instantáneo, porque es en un abrir y cerrar de ojos. Yo mientras cierro y abro los ojos, es algo muy instantáneo, pero sí hay tiempo, aunque muy, pero muy pequeño tiempo.
pero al mismo tiempo también es un hecho transformador, según el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces es un acto transformador, un evento donde se va a sufrir una transformación. En Filipenses 3:21, Filipenses 3:21 nos habla. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ajá. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo lo transformará semejante ¿al qué? Al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué dice Primera de Juan 3:2? Ajá, mire, un hecho transformador. Seremos, cuando lo veamos, seremos semejantes a Él. Qué bonito esa experiencia, ¿sí? Entonces, un evento transformador. Pero también este evento, o en este evento, participarán todos los creyentes en Cristo desde Pentecostés hasta el rapto. Incluye la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos en Cristo. O sea, es un hecho, yo diría también una palabra por ahí más adelante aparece, corporativo. Y eso es muy importante, hermanos, porque hay un punto de vista, los que llaman medio tribulacionistas. Es personas que creen que la iglesia va a pasar hasta la mitad de la tribulación. O sea, especialmente llega la iglesia en Apocalipsis hasta el capítulo 11 de Apocalipsis, la final de capítulo 11. Y que allí entonces la iglesia se va. Los primeros 3 años y medio se va y empieza la segunda parte de la tribulación. Los medios tribulacionistas entonces creen, y allí cuando habla Apocalipsis capítulo 12 de la mujer parturienta que estaba para dar a luz y que el hijo fue arrebatado para Dios, entonces el hijo dice que son los creyentes que cuando Cristo venga están buenos espiritualmente. El Señor cuando venga, entonces los que están bien espiritualmente se los lleva. Y la mujer parturienta que se queda aquí huyendo y sufriendo dolores, son los creyentes que estén a medios palos cuando Cristo venga. Entonces que el Señor los va a dejar para purgarlos durante la tribulación, para que se pongan finos, y entonces ahí sí después los separa. Pero la iglesia de Cristo, recuerda, uno es mixta. Segundo, es un cuerpo que no se puede fraccionar. Entonces, o se van todos o se quedan todos. Pero no se puede ir una parte y quedar otra parte, porque somos un solo cuerpo. Entonces, es un evento corporativo que incluirá tanto a los muertos resucitados como a los vivos transformados, para que ambos
grupos participen unidos, participen del traslado de la iglesia. Y de ahí también recuerdan que hablamos de la iglesia triunfante y la iglesia militante, hablan algunas personas. La iglesia triunfante tiene que ver con los que ya han muerto. La iglesia militante con los que estamos vivos, ¿sí? Pero la iglesia universal incluye tanto vivos como muertos, todos en general. Pero también es un hecho poderoso. En Filipenses 3:21 dice: con el poder con que puede sujetar todas las cosas. Entonces es un hecho poderoso que Cristo lo hará. Y por eso en los versos 52 al 54 otra vez de Corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá esa palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces está hablando de hechos, de actos poderosos, y especialmente cuando habla allí a la final trompeta, para que ustedes puedan dejarle algunas tareitas de inquietantes para que investiguen. Apocalipsis habla de 7 trompetas, ¿recuerdan? ¿Sí? 7 trompetas. Y el fin de la tribulación se va a poner con una trompeta final, la trompeta final. Pero también aquí se habla de la final trompeta. En primera Tesalonicenses, vamos allí otra vez, el capítulo 4, para asociar esa palabra trompeta también. (4:16) porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, menciona trompeta de Dios, pero aquí en 1 Corintios, allá trompeta de Dios, aquí habla de la final trompeta. Entonces, en español es interesante cuando los adjetivos, una cosa es cuando van los adjetivos delante del sustantivo y otra cosa cuando van después del sustantivo, ¿sí? Cuando los adjetivos van antes del sustantivo o lo preceden, se habla que son epítetos que dan una fuerza especial. Entonces, por decir algo, no es lo mismo un niño pobre que un pobre niño, ¿sí? No es lo mismo un niño pobre que un pobre niño. Cuando hablamos de un niño pobre, estamos hablando de un niño ¿qué? Niño pobre que tiene escasez de dinero. Pero cuando hablamos de un pobre niño, habla de alguien que da lástima por él, por la condición triste que tiene, terrible, ¿sí? De ahí muchas doctrinas se reflejan a eso. Cuando la Biblia dice grande es tu fe, no habla del tamaño. Una cosa es fe grande, otra cosa es gran fe. Cuando habla de una gran fe, habla de la calidad de la fe.
Cuando habla de fe grande, habla del tamaño de la fe. Cristo dice, si la fe ustedes fuera como de un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es lo más chiquito que hay casi de los granos que hay por ahí. Pero lo importante no es la cantidad de fe que usted tenga, sino la calidad de su fe. Si su fe no está puesta en Jesucristo y su fe no es verdadera, no sirve para nada, así tenga el tamaño que tenga. Si su fe está puesta en Jesucristo, por pequeña que sea, es genuina y es verdadera. Por eso, cuando habla aquí de final trompeta, habla de la calidad de la trompeta. Y especialmente ahí trompeta tiene que ver con sonido. Según Juan, el capítulo 5, habla de que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Voz como de trompeta que suena duro. Entonces tiene que ver con la voz de Cristo. La resurrección, todos los que oyeren su voz se levantarán de los muertos. La resurrección de los muertos es sencillamente la obediencia de los muertos a la voz del Hijo de Dios. ¿Recuerdan la tumba de Lázaro? ¿Qué dijo Jesús? Lázaro, para afuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salir. Y eso es lo que hará. Entonces, cuando habla aquí de esa trompeta, está hablando de ese poder y fuerza de la voz del Hijo de Dios. Pero según los versos 54 al 57, es el arrebatamiento un hecho victorioso. Dice, se cumplirá entonces cuando eso suceda la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, sabe que lo citamos mucho y muy mal. Cada vez que una persona se muere, citamos estos versículos. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Tu aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Note que este versículo lo van a decir los que son arrebatados. Son los que se van a reír de la muerte y se van a burlar diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Usted no era la ley que nos iba a matar. ¿Por qué no nos pudo matar? Son los que van a ser arrebatados, los que se van a reír de la muerte allí. Los que mueren, eso, la muerte ganó la victoria sobre ellos. ¿Sí? Y eso, no tienen derecho a reírse. Pero los que van a ser transformados vivos se van a reír de la muerte diciendo, ya usted no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre nosotros. Pero también es un hecho dirigido, efectuado o piloteado por el mismo Señor Jesucristo. Porque dice en Tesalonicenses que estamos hablando, el verso 4, el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor mismo descenderá, bajará del cielo. O sea, es algo que Él mismo va a cumplir. Hay muchos actos que son delegaciones a los ángeles, otros cumplen funciones. Pero este es un hecho que el mismo Señor va a llevar a cabo.
Por tanto, también es un hecho alentador. En 5:58, en 15:58, primera a los Corintios. Así que, puesto que eso va a suceder y a pasar, y eso es lo que esperamos, hermanos míos amados, se requiere varias cositas. Debemos estar primero firmes, segundo, constantes, tercero, crecientes, en vía de desarrollo, de crecimiento, de madurez, de servicio en la obra del Señor siempre, y conscientes o sabiendo que lo que usted está haciendo para el Señor no es en vano. Eso debe darnos esa motivación, ese aliento como creyentes. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 18. El 13 dice: quiero, hermanos, que ustedes no ignoren, para que no se llenen de tristeza como aquellos que no tienen esperanza, para que no se descorazonen. ¿Sabe? Según ese pasaje, hermanos, no debe haber creyentes deprimidos. Y estamos en el siglo donde la enfermedad principal es la depresión. Y cada día. Por eso una de las carreras mejores hoy día para estudiar es la psicología o psiquiatría o todo lo que tiene que ver con eso. Porque todo el mundo está necesitando eso. Y es que ya uno va a médico y vea que me duele por aquí el brazo y cuando usted lo mueve le dan ganas de llorar. Pues sí, uno, y claro, el dolor. Psicólogo. Usted necesita un psicólogo. Y luego pues el psicólogo y un fisiatra para que le arregle el problema. Pero todo es psicólogo. Ya es parte de el programa. Sí, en días pasados fui yo por allá y sí, precisamente, primero un psicólogo. Y dije, no, yo no necesito psicólogo, yo necesito otra cosa. Y me tocó y hombre, qué media lucha. Porque no me querían dar la cita porque yo no, le dije que yo no necesitaba psicólogo, yo necesitaba ver otra cosa. Pero es la situación, hermanos, vivimos en eso. Y hasta los animales ya viven estresados, pura rabia. Hay que estarlos sacando 2 o 3 veces al día, a la semana, porque se vuelven agresivos. Los seres humanos también. Y la verdad, hermanos, el creyente que confía realmente en la palabra del Señor y la toma en cuenta, no necesita de psicólogos. Pero el hecho de que tengamos que estar yendo allá, ¿sabe qué indica? La mala relación que tenemos con Dios y su palabra. Eso refleja. Entonces, cada vez que tengamos eso, debemos revisar mejor nuestra propia vida. Un médico psiquiatra una vez decía, hablando de Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ese psicólogo, ese psiquiatra decía que el 75% de las personas que se albergan en los centros de reposo y de restauración allá psicológica, el 75% de esas personas, sus problemas son espirituales. Eso indica que si arreglaran sus problemas y su relación con Dios, quedarían esos centros vacíos.
con solo el 25%, que son problemas quizás reales, físicos y otras cosas. Eso debe llevarnos a pensar en eso. Por eso, para que ustedes no se llenen de tristeza como aquellas personas que no tienen esperanza. Es que muchas veces cuando hay todas estas cuestiones de temores, cuestiones, nosotros los que tenemos la palabra del Señor, muchas veces vivimos más asustados que los que no conocen al Señor. El verso 18 de Tesalonicenses termina, primera Tesalonicenses dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si usted va al capítulo 5, el verso 11, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Y hablando del mismo tema de la venida del Señor. Entonces, eso debe motivarnos, es un hecho alentador el saber que Cristo viene por los santos. Pero también este evento sucederá en un momento, como dijimos al principio, en un abrir y un cerrar de ojos. Será algo muy, pero muy rápido. Este evento será el momento de resucitar los creyentes muertos en Cristo y que tienen que ver con la primera resurrección o la resurrección de vida. Será ese tiempo de resucitar los creyentes muertos en Cristo y transformar los creyentes vivos en Cristo, pasando unos de corrupción a incorrupción y otros de mortalidad a la inmortalidad. Y recuerdan, desde anoche estoy enfatizando eso. ¿Quiénes son los que pasan de corrupción a incorrupción? ¿Cuáles? Los creyentes muertos que van a resucitar. Y los que pasan de mortalidad a inmortalidad, los creyentes vivos que van a ser transformados. Eso tómelo ahí, subráyelo. Este evento, el arrebatamiento, será el momento de resucitar, de transformar, de reunir y trasladar a todos los creyentes de la iglesia para encontrarse con el Señor y así estar siempre con Él. Entonces es el momento donde se va a resucitar, se va a transformar, se van a reunir los dos grupos, los resucitados y los transformados, y ahora juntos van a ser trasladados para encontrarse con el Señor y así estar siempre con Él. Este acto incluso de esta venida, esto es lo que se llama la parusía de Cristo. La parusía de Cristo es la venida de Cristo por los santos y tiene que ver con la presencia de Cristo con los creyentes desde que viene por ellos hasta que se manifiesta al mundo. Van a estar con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. O sea, de ahí en adelante no nos despegaremos. Entonces, ese pasaje es muy bonito porque nos da una serie de eventos ahí centrales. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo sucederá este glorioso evento? Entonces, tiene que ver con su cronología. Y aquí, para hablar de la cronología, entonces vamos a hablar de diferentes posturas
teológicas, creencias, opiniones de teólogos, comentaristas bíblicos que a través de los tiempos, estudiando la temática, han hecho conclusiones. Entonces es bueno que tengamos pendiente qué opinan unos, qué opinan otros y cuál nuestra postura y por qué nuestra postura. Primero, tenemos la creencia amilenarista, que es también la creencia reformada. Creencia amilenarista. Recuerden, la palabra a significa sin. Milenarista, sin milenio. Entonces, es el concepto. Este grupo de personas rechazan la creencia de que Jesús tendrá un reinado físico literal de 1000 años en la tierra. Ellos no creen que Cristo va a venir a reinar 1000 años aquí en la tierra, ¿sí? Ese concepto piensa más bien que el milenio del que habla la Biblia, uno, es una cifra simbólica que no tiene que ver con 1000 años. Es una cifra simbólica y es como cuando yo digo, le di 1000 besos a mi mujer antes de venirme. ¿Sí? El hecho de 1000 besos no indica que contarlos 1, 2, 3, 4, 999 en 1000. No, indica que le di muchos besos. Entonces ellos dicen, esa cifra 1000 años no indica 1000, indica que el Señor va a reinar indeterminadamente, pero no significa 1000 años. Y por otro lado, entonces ellos piensan que Cristo está, el reinado de Cristo o milenio del que habla Apocalipsis y él habla capítulo 11 de Isaías, se refiere, es desde la ascensión de Cristo al cielo hasta la segunda venida de Cristo. O sea, actualmente Cristo está reinando en el cielo. O sea, el milenio se está dando actualmente, ¿comprende? Amilenarista. Los católicos tienen ese concepto porque esa es la idea de San Agustín de Hipona. Ajá. Tienen parte de ese concepto también. Bueno, entonces la creencia amilenarista. Ellos entonces rechazan, no creen en un arrebatamiento. Ellos dicen que la iglesia tiene que pasar la tribulación, porque como tal no hay esos tiempos marcados así. Está la creencia premilenarista. Y cabe decir, nosotros somos premilenaristas como confesión, Iglesia Evangélica Alianza. Una vez hablé aquí como 2 horas, fue sobre el milenio también hace años. Un programa sobre el milenio y hablábamos de esas posturas bastante, ¿no? Entonces la creencia premilenarista ellos creen que Cristo regresará para reinar físicamente sobre la tierra durante 1000 años, tras el cual sucederá, o después de eso sucederá, el juicio final. Y enfatizamos mucho 2 Samuel, capítulo 7, el verso 16. ¿Qué nos dice ese pasaje? Segundo Samuel. Ajá, está hablando del reinado de David, que su reinado será estable para siempre. Entonces, Isaías
capítulo 11, habla de que Él es el vástago de David, el retoño de David. Ese es el que va a reinar en el milenio. Entonces creemos en ese reinado. Y hay, por eso, para negar todas las enseñanzas bíblicas acerca del reinado de Cristo, toca espiritualizar las citas. Creencia posmilenarista. Bueno, amilenarista es sin milenio, ¿sí? No hay milenio como tal. Premilenarista es que creen que Cristo viene antes del milenio, viene para establecer el milenio. Postmilenarista es la creencia de que Cristo va a venir después del milenio. Entonces, la segunda venida ocurre después del milenio, según ellos. Para unos, ellos están divididos también. Unos creen que los 1000 años son literales, mientras que para otros son figurados o simbólicos también. A excepción de los pretribulacionistas y los premilenaristas, todos ellos, los demás grupos, ven el rapto de la iglesia como un suceso acaecido en la misma segunda venida de Cristo y no como algo especial y aparte. Ellos ven a Israel y la iglesia, dicen que es el mismo pueblo, que es la misma cosa, y que la resurrección de todas las personas, tanto muertos, impíos como salvos, va a ser al mismo tiempo. No hacen divisiones de tiempos, sino que dice que todo sucederá en una misma época. Entonces hay un poco de sancocho ahí que se da. Por eso enfatizo ahora la creencia pretribulacionista. Somos premilenaristas y somos pretribulacionistas. Creencia pretribulacionista es que creemos que Cristo viene por los santos, por la iglesia, antes de la tribulación, y que los creyentes no pasaremos por la tribulación, porque la iglesia es dada como un misterio y no está envuelta dentro del programa de Israel. Esta es la creencia, que este evento tiene lugar antes del periodo de tribulación. Creemos que el rapto ocurrirá antes de la manifestación del anticristo y de la gran tribulación. Y bueno, me gustaría en un pasaje aquí, no sé si los embolato más o menos, pero recuerde ahí en 2 Tesalonicenses 2. En el verso, desde el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, primero que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Segundo, que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Tercero, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el Señor no vendrá antes que sucedan dos cosas. Uno, según ese versículo, la apostasía. Segundo, la manifestación del hombre de pecado, que es el hijo de perdición y es el anticristo propiamente.
O sea, hay dos cosas, porque había el temor de ellos allá que el Señor había venido y los había dejado y cosas así por el estilo. Entonces, no se preocupen, porque el Señor no vendrá sin que antes sucedan dos cosas. Primero, la apostasía. Esa palabra apostasía, pues es una palabra el 90% en la Biblia significa negativo, pero no siempre es negativa. O sea, apostasía es dejar de reposar al lado de, dejar de estar al lado de. Entonces, cuando una persona deja su fe, se descarría, o sea, confesaba la doctrina y ahora la niega, entonces apostató, ¿sí? Porque ya dejó de descansar, de creer esas cosas, y uno puede apostatar de la conducta, de la doctrina, pero menos apostatar de la salvación. Pero puede apostatar de otras cosas. Entonces, según algunos buenos eruditos, la apostasía aquí no vendrá sin que antes venga la apostasía. Algunos piensan que los últimos días todo el mundo se va a escarriar, van a dejar la fe, y entonces que unos cuatricos son los que se van a salvar. Según ese pasaje, porque tiene que venir una apostasía mundial. Pero si la palabra indica dejar de, hay teólogos que creen que esta palabra apostasía aquí no se refiere a dejar la fe, sino a dejar el mundo. Entonces está hablando de la apostasía de la iglesia, o sea, de dejar de estar al lado viviendo en el mundo para irse a estar con el Señor. O sea, indicaría el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no vendrá el Señor sin que antes primero suceda el rapto y segundo se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Entonces son dos cositas ahí. Si más adelante por ahí nos podemos encontrar otra vez, hablamos de esa. Pero seguimos aquí. La creencia pretribulacionista. ¿Por qué se cree en ese rapto que ocurrirá antes de la manifestación del anticristo y la gran tribulación? Por varias razones, y estas razones son muy importantes. Primero, porque la promesa de Apocalipsis 3:10, por la promesa de Apocalipsis 3:10, que vamos a ver Apocalipsis 3:10, ¿qué nos dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, porque esa promesa de Apocalipsis 3:10 abarca la totalidad de los creyentes antes que un residuo de los mismos, por las expresiones usadas en el mismo texto, tales como el uso de la preposición ek. Resulta que hay muchas preposiciones, pero hay dos preposiciones que indican de o desde. Es la preposición ek, la primera, y la otra es la preposición apo. Pero ek significa, indica fuera de, o no permitir que entre en.
mientras que apo indica dentro de o desde adentro. Entonces, lo cual indica que dice, te guardaré de la hora, y utiliza de es ek, te guardaré de entrar en la hora. Si usara la preposición apo, indicaría te guardaré desde la hora o desde dentro de la hora, ¿sí? Entonces recuerda allá los muchachos que entraron al horno de fuego. El Señor los guardó dentro del horno, pero permitió que entraran en el horno, ¿sí? Pero los guardó dentro de. Pero recuerdan a Lot, nada podré hacer si no te saco de aquí. Entonces, antes de que viniera el fuego y lloviera azufre sobre Sodoma y Gomorra, él ya estaba afuera. No lo dejó entrar en la hora. Entonces, ese uso de las preposiciones, usa es el ek, te guardaré de entrar en la hora y no de dentro de la hora. Segundo, porque es que hay personas que piensan que Apocalipsis 3:10 se refiere a una iglesia de Filadelfia, entonces está refiriendo a los locales, allá nomás. Y bien sucedió. Se dice que en el exterminio musulmán de iglesias cristianas en el Asia Menor, arrasaron con todo lo que había en una redada que hicieron. Pero después que acabaron todo y desmontaron su redada, se dieron cuenta que habían pasado por alto una, y fue nada menos que la iglesia de Filadelfia, esta. Y los mismos musulmanes la llamaron Al-Asir, que significa ciudad de Dios, porque escapó al juicio. Entonces, algunas personas piensan, eso fue algo local allá. Sí, está bien, hay una referencia vivida allá, pero la idea es que tiene un alcance o viraje escatológico, porque incluye algo más. Dice la frase, los que moran sobre la tierra, describe a los que son o a los que han hecho del mundo su morada real, identificándose con el modo de ser mundano y la religión terrena de aquellos días. O sea, es lo que dice vuelvo a ella también, guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, o sea, sobre los que, para probar los que moran sobre la tierra, o sea, los que están y han hecho de la tierra su morada. Y la frase ha de venir sobre el mundo entero indica algo a escala mundial, no algo sobre una región en particular, porque estamos hablando del mundo entero. Eso pasa como las aguas cuando anegaron el diluvio, ¿recuerda? El nivel de las aguas tiene que coger general, no solo una parte. Yo no puedo hacer un pilón de agua aquí arriba y que para las demás partes no funcione, al menos que haya algún muro muy grande. Segundo, porque las referencias a la venida del Señor para la iglesia son inminentes, tales como que vendrá como ladrón, no será visto y sin previo aviso, que vendrá sin decir cuándo, por lo cual debemos mantener esa actividad expectante o actitud expectante ante tan trascendental evento. Tercero, porque Israel y la iglesia son diferentes. 1 Corintios 10:32. ¿Qué nos dice ese pasaje?
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Note que hace distinción. Una cosa son los judíos, otra cosa son los gentiles y otra cosa es la iglesia del Señor. Entonces, eso indica que Israel y la iglesia son diferentes y no son lo mismo. Por eso el programa profético antiguo testamentario no habla de la iglesia, porque tal organismo no existía en el Antiguo Testamento y lógico, sus profecías nada tenían que ver con la iglesia. Por tal razón, en el Nuevo Testamento la iglesia es descrita como un misterio, tanto su revelación como su desaparición del escenario de la historia. Entonces, los que creen o que no creen en el arrebatamiento tienen que decir que Israel y la iglesia son la misma cosa. Confunden. Y recuerden que Israel nació ¿con quién? El padre de los judíos es Abraham. Nació capítulo 12 allá de Génesis. Y la iglesia nació el día de Pentecostés. Entonces no son la misma cosa. Otra razón, porque la tribulación es un tiempo de angustia para Israel, o sea, para Jacob, no para la iglesia. En Jeremías 4, 31 al 7 nos habla precisamente de eso, que la tribulación es el tiempo de angustia para Jacob, para Israel. No menciona la iglesia y no dice que es para la iglesia. Si la iglesia estuviera sobre la tierra en la tribulación, sería a ella y no a Israel que el anticristo perseguiría. Y el hecho que la iglesia no va a ser perseguida sino Israel indica que la iglesia no estará en la tribulación. Quinto, porque según la cronología apocalíptica, la iglesia es vista en las cosas que son. ¿Recuerda? El Apocalipsis 1:19 se divide en tres grandes puntos. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Las cosas vistas, capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación del juez que ha de administrar el juicio divino. Capítulo 2 y 3, la revelación de las cosas que son, la revelación de la iglesia. Ese juez que va a administrar el juicio, primero que todo, va a evaluar la iglesia. Capítulo 2 y 3. Y las cosas que serán después de estas, futuras, se refiere capítulo 4 en adelante. Entonces, según la cronología apocalíptica, la iglesia es vista en las cosas que son, o sea, hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Luego del capítulo 4 en adelante desaparece su nombre, no se vuelve a mencionar y solo aparece nuevamente en el capítulo 19 de Apocalipsis, después de la tribulación, ya viniendo o celebrando las bodas del Cordero. Después que se describe la tribulación, vuelve a aparecer en el escenario de las bodas del Cordero y la celebración de estas. Entonces, todos esos elementos muestran y ratifican que la iglesia no pasará por la tribulación. Sexto, porque las exhortaciones paulinas del apóstol Pablo a la iglesia no son para que se prepare para la tribulación, sino para que espere a Cristo que viene del cielo. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos
al Salvador, ¿sí o no? Tito 2:13, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9:28, si alguien lo tiene, si no me lo sé. Amén, esa segunda parte, ¿sí o no? Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Séptimo, porque así como Enoc fue traspuesto al cielo antes del diluvio y Lot sacado de Sodoma antes del juicio, la iglesia será también trasladada antes de la tribulación. Algunos creen que Noé, guardado en medio de las aguas en el diluvio, los primogénitos de los judíos en Egipto y los 3 jóvenes en el horno de fuego son indicaciones de la protección que Dios dará a Israel durante el juicio de la tribulación. También Israel no será trasladada, Israel va a ser guardada durante el periodo de tribulación. Octavo, porque la preocupación de los tesalonicenses con los hermanos muertos era por perder bendiciones, no por perder tribulaciones. Entonces, la preocupación que ellos tenían era que los hermanos habían perdido bendiciones, no que habían perdido tribulaciones. Entonces, esa es la creencia pretribulacionista y es la creencia que confesamos como denominación evangélica Alianza y que de alguna forma los animo a fortalecer porque tiene muchas razones y cosas buenas. Quiero hacer mención rápido de estas cositas. La creencia pretribulacionista, posttribulacionista, los que creen que Cristo viene después de la tribulación, o sea que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. La iglesia de Cristo, dicen ellos, no será removida de la tierra en el fin preciso del presente siglo, sino que el traslado y aparición sucederá durante la misma crisis o tribulación. Por tanto, los cristianos de esta generación estarán expuestos a la aflicción final en el tiempo del anticristo. Estos creen que el rapto ocurrirá después de la aparición del anticristo y al término de la gran tribulación. Entonces, esos van a llevar del bulto, según ellos. Hay 7 cosas que ellos tienen que hacer para poder aceptar esas cosas. Primero, niegan las dispensaciones. No tienen nada que ver con dispensaciones. Segundo, niegan la distinción entre Israel y la iglesia. Para ellos es la misma cosa, una cosa que otra. Tercero, reinterpretan la enseñanza bíblica sobre la naturaleza y propósito de la tribulación. Dan otro significado. Cuarto, niegan la distinción entre traslado y revelación de Cristo. Recuerdan que cuando habla del arrebatamiento se habla de la parusía de Cristo, que es la presencia de Cristo con ellos. Y cuando viene por los santos, hasta que viene con los santos, que es la epifanía. Epifanía significa darse a conocer. Luego, niegan la inminencia de la venida de Cristo. No es inminente. Sexto, rechazan cualquier cumplimiento futuro de Daniel 9, 24 al 27. Dicen que ya eso se cumplió por allá en los siglos pasados, en la época de Artajerjes. 7,
aplican indistintivamente pasajes que tienen que ver con Israel a la iglesia, y los que tienen que ver con la iglesia a Israel. Mateo 13, que tiene que ver con los judíos. Mateo 24, que tiene que ver con los judíos. Mateo 25, capítulos judíos. Apocalipsis 4 al 18, que tiene todo que ver con Israel. Dicen, en lugar de Israel, dicen que es la iglesia. Todos estos pasajes son aplicados, se los aplican a la iglesia, pero mal aplicados. Eso son los postribulacionistas. La creencia medio tribulacionista es los que creen que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio. Dicen que la iglesia será arrebatada al fin de los primeros 3 años y medio de la tribulación. La iglesia sufrirá el rigor de los primeros años de tribulación. Consideran que la iglesia pasará los primeros 42 meses o 3 años y medio, y el rapto ocurrirá a mediados de la tribulación o de la semana 70 de Daniel. Entonces, para hacer esto, ellos tienen que negar o debilitar la interpretación dispensacionalista. Niegan también las dispensaciones. Niegan cualquier distinción entre Israel y la iglesia. Dicen que la iglesia hoy es el Israel espiritual. Tienen que negar la iglesia como misterio. Tienen que hacer uso de métodos de la espiritualización. Entonces, la espiritualización, hermano, es ese método alegórico y que recuerda, a veces está hasta bonito y le ayuda a uno, ¿sí o no? Recuerda cuando hablamos de David y las 5 piedras, y he oído mensajes hasta buenos de eso. La piedra del valor, la piedra de la fe, la segunda, la piedra yo no sé qué, y le sacan a 5 piedras, 5 puntos, y hablamos la piedra del coraje de David. Leen allá Josué capítulo, y me acuerdo cuando llegué incluso a Arauca, capítulo 1 de Josué. Todo lugar que pisare la planta del pie será suyo. Y los hermanos allá vieron un lote bonito como para la iglesia, y todos los días a las 5 de la mañana un grupo de oración que había así iba y pisoteaban ese, por la promesa que lo que pisare la planta del pie será de nosotros. Eso es espiritualizar y tomar promesas que son de Israel y que fueron allá para nosotros en el día de hoy. Recuerdan que hubo alguien, unas promesas del diluvio, un señor con un niño, que la Biblia dice allá que en el milenio la ferocidad va a ser quitada de los animales, y le metió por allá un circo de leones, un niño, y se lo comió el león. Y después bravo con el Señor porque no se cumplió la profecía, por estar de ocioso, porque no es para nosotros tal cosa. Tienen que hacer entonces espiritualizar las profecías. Tienen que ver los sellos y las trompetas como bendiciones y no como manifestaciones de la ira de Dios sobre los impíos. Tienen que asociar la trompeta de 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:52 con la trompeta de Apocalipsis 11:15, que tiene que ver con la trompeta final, el fin de una serie que es la tribulación. Tienen que dividir la tribulación solo como periodo de gran tribulación y la primera parte como principio de dolores. La creencia o traslado parcial de la iglesia, que cuando Cristo venga por los suyos, unos se van y otros se quedan. Los creyentes fieles serán arrebatados ya sea antes o en la mitad de la tribulación, y los creyentes no fieles se quedarán para purgar sus penas y viajar al fin de la tribulación.
Estas personas menosprecian la efectividad de la obra de Cristo en la cruz, niegan la unidad del cuerpo, creen en salvación por obras y no por gracia. Por eso el traslado es un galardón o recompensa por su fidelidad, confundiendo así los galardones con la salvación. Niegan la distinción entre Israel y la iglesia, dividen el cuerpo de Cristo en dos, niegan la consumación de la resurrección de los creyentes en la traslación. Tienen que hacer uso de una interpretación espiritualista aplicando pasajes de Israel a la iglesia. Y hay otra creencia que se llama la creencia preira. Esta creencia considera, o los que creen esto consideran, que el rapto sucede en la segunda mitad de la tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. O sea que dividen la semana 70 o 70 de Daniel en tres periodos. Primero incluso los 7 sellos, ¿sí? Los primeros 3 sellos es principio de dolores. Los sellos 4 y 5 son la gran tribulación bajo el poder del anticristo. Y 6 y 7 sellos tienen que ver con el día de la ira del Señor. Entonces, la iglesia tiene que pasar los primeros 5 sellos. Y cuando vaya a empezar el 6, que es el de la ira, los sellos de la ira de Dios, entonces ahí van a ser trasladados entre el 5º y 6º sello. Y aunque parece descabellado esto, hay un rabino judío que tiene conferencias bastante y tiene cosas muy buenas, pero tiene esa postura. Y hay muchos libros que hablan precisamente de eso. Y hay que también tener cuidado con eso. Hay una creencia, no la anoté ahí, que es preterista e historicista. Esos creen que todo sucedió en el pasado. Entonces, especialmente en el año 70, cuando unos creyentes recuerdan que por oráculo divino Dios les avisó que iban a ser destruidos y salieron del templo de la ciudad de Jerusalén en la destrucción de Tito, entonces que ese fue el arrebatamiento de la iglesia, sucedió más o menos allí. Según estas posturas, el rapto o traslado sucederá cuando se abra el 6º sello, esa que estamos hablando. Nota conclusiva para terminar esta noche lo que es rapto. El arrebatamiento de la iglesia es el evento más próximo que tiene la iglesia, en el cual todos los creyentes en Cristo nos reuniremos con Él en el cielo para estar siempre con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, como le digo, hay muchas opiniones y todo, pero especialmente esa creencia que hablé, que enfaticé bastante, pretribulacionista. Póngale una estrella, lea, analice esos 8 postulados que tenemos ahí y que Dios le ayude, le dé gracia y confianza en Él para esperar esa venida del Señor por los santos con gozo, con sobriedad y con alegría. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste hoy desarrollar el tema especialmente del arrebatamiento de la iglesia. Algo que esperamos, y aunque lamentablemente
hay muchas distorsiones y cosas así que muchas veces nos pueden mover, como decía Pablo, o nos pueden perturbar, o nos pueden confundir. Que no permitamos tal cosa, sino que al igual que los apóstoles, mantengamos viva esa esperanza de la venida por el Señor. Es el evento próximo, inminente, que no sabemos en qué momento pueda suceder, pero en vista de todo lo que estamos viviendo, que estamos ya en los últimos, en los postreros tiempos de los últimos tiempos, necesitamos mantenernos alerta y especialmente en espera de nuestro Señor, sirviéndote con gozo, con alegría, como decía Pablo, firmes, constantes y creciendo en el Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga.